Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Evelyn Martínez. Estoy cursando mi cuarto semestre de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente vivo en la ciudad de Quito. Ahora voy a proceder con mi exposición acerca del informe de investigación sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Como introducción, la sociología del derecho significa aproximarse al derecho desde una perspectiva diferente, respecto a la perspectiva típica de abogados y juristas, yo diría. Ver al derecho como un tipo de acción social y estudiar las relaciones entre el sistema jurídico y otros sistemas, como por ejemplo el sistema económico o el sistema político. El impacto del derecho en la sociedad, que es particularmente importante porque el impacto del derecho puede ser distinto de las intenciones de los abogados. La sociología jurídica adopta los mismos métodos que son típicos de las ciencias sociales, lo que significa observar la realidad a través de técnicas codificadas de investigación, como por ejemplo entrevistas, análisis de discurso, análisis de documentos y también observación directa de, digamos, aspectos sociales y jurídicos. ¿Por qué una sociología de derecho? El objeto de la sociología jurídica es el descubrir las leyes o las causas que explican el nacimiento, el desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho. Y para esto trabaja dentro del marco de la sociología general. Esto se ha desarrollado a través de diferentes tareas. El nacimiento de las normas jurídicas, tales como origen, evolución y diferenciación de los modos de creación del derecho. El derecho escrito, quiere decir derecho romano, la jurisprudencia y el common law o derecho anglosajón. La costumbre o tradición repetida y el derecho natural o divino, así de esta forma se da paso a las constituciones, estatus jurídico. Colectividades e individuos y relaciones políticas. En sociología es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos, las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas, como el papel de personal autorizado y especializado en el campo del derecho, legisladores, jueces, administradores, consejeros jurídicos y prácticos del derecho. Panorama histórico de la sociología jurídica. Como sucede con toda observación sociológica del derecho, para que la historia del derecho adquiera rango científico, es necesario, antes de todo, que adopte una actitud distinta respecto a cualquier tipo de racionalización jurídica. Para ello, ha de ser consciente de que el trabajo conceptual de los juristas consiste en una labor de clasificación social, que constituye al mismo tiempo una forma específica de intervención en un medio social polarizado. Esto resulta pensable si se tiene en cuenta que la fuerza y el carácter vinculante de las taxonomías y jerarquizaciones inscritas en la producción de los juristas se deriva justamente de una oferta de pacificación social, que hacen estos en base a su propia autoridad y a la vista de unos intereses que se encontrarían primordialmente en conflicto. A partir de aquí, se ha de considerar preferentemente al derecho como un producto social conformado según las estructuras de oposición y los mecanismos de funcionamiento y transformación del campo jurídico. En consecuencia, y pensando en la estrategia a seguir, en el análisis histórico-jurídico resulta obligado dedicar una particular atención en esta lógica social de la tecnología empleada y el saber desplegado de los juristas. Se ha de examinar, por tanto, y un modo preferente las contiendas entre rivales, los conflictos, competencia y la pugna por ejercer. En régimen de monopolio, el derecho de decir aquello que el derecho es. Todo ello por parte además de unos actores que resultan ser especialistas en la cuestión del orden y que se encuentran funcionalmente organizados según un principio de división del trabajo. Solo si se procede de este modo resulta factible comprender que los juristas se encuentran delimitados por su campo, es decir, objetivamente situados en una tesitura que les obliga por regla general tanto a salvaguardar su posición mediante inversiones de orden conceptual dentro del campo,
cómo utilizar esta acumulación de capital para poder hacer frente a las exigencias provenientes de su exterior, atendiendo de los inexorables dictados de la moderna división del trabajo. Está claro que el tipo de legitimidad a ellos exigible solo puede ser alcanzado de la mano justamente de una prestación profesional adecuada. De lo que correlativamente se sigue, en fin, que vaya a ser los juristas los encargados, en principio y cada vez en mayor medida, de poner a funcionar de un modo profesional la creencia social en tal división, a pesar de, o precisamente, porque ésta siempre es arbitraria y se hace cada vez más desproporcionada a la visita de su aceptación en la vida de todos los días. Puede afirmarse incluso que hoy esta tarca sigue correspondiendo a los juristas. Para ello, naturalmente, han de tener la precaución de difundir un orden jurídico en tanto que artefacto altamente consecuente y ajustado a las relaciones sociales exigentes. Importancia de la Constitución de una sociología de derecho ecuatoriano. La sociología de derecho se ocupa esencial y específicamente de la división social del derecho, de los problemas relacionados con la fusión social del derecho y más ampliamente del problema de las relaciones recíprocas entre el derecho y sociedad. La perspectiva sociológica tiene una gran importancia para el análisis del funcionamiento institucional de la ciencia y también para explicar el curso de los procesos de conocimiento involucrados. En ella no se pueden disociar los aspectos cognitivos de las instituciones y éticos, así como estos de las redes de intereses y juegos de poder que se tejen alrededor y dentro de las instituciones científicas y aspectos que tratan de ser solucionados por el derecho a través del papel e interrelación de sus tres dimensiones, es necesario que en las facultades de derecho del país se logre una apertura más consciente a la enseñanza de la sociología del derecho desde la fusión de lo académico, investigativo, que tribute a una información más integral de los futuros profesionales del derecho, pues en nuestro caso, en todas las facultades de Derecho del país, es una constante la preparación de los estudiantes desde los primeros años, con respecto al desempeño dentro de los diferentes modos de actuación del profesional del derecho, impregnándolos, a su vez, del fuerte sentido ético que se dirige a esta profesión, resultando cierto que se debe incrementar, a través de una sostenida labor pedagógica e investigativa de los que estamos inmersos en la afanosa tarea de enseñar y transmitir valores, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, los cuales posibilitarían el real acercamiento de nuestros estudiantes a los fenómenos que inciden directamente en la toma de decisiones y que producen modificaciones a la relación social existentes, permitiendo que estos, desde su formación, una mejor comprensión de los fenómenos que constantemente se producen, debiendo también ser ellos partícipes directos del desarrollo de este tipo de investigaciones dentro de los centros universitarios, formación más integral de los futuros profesionales del derecho, pues en nuestro caso, en todas las facultades de derecho del país, es una constante preparación de los estudiantes desde los primeros años. Con respecto al desempeño dentro de los diferentes modos de actuación del profesional del derecho, impregnándolos a su vez del fuerte sentido ético que dirige esta profesión, resultando cierto que se debe incrementar a través de una sostenida labor pedagógica e investigativa de los que estamos inmersos en la afanosa tarea de enseñar y transmitir valores, los estudios sociales de la ciencia y tecnología, los cuales posibilitarían el real acercamiento de nuestros estudiantes. Análisis jurisprudencial de los argumentos. La argumentación jurídica juega un papel importante en la infraestructura del Estado actual, lo que se supone que ésta viene a convertirse en una prioridad en lo que respecta al desarrollo del derecho como tal, no solamente en la parte dogmática o filosófica, también en la parte práctica y procesal, pues ahí donde la argumentación jugará un papel preponderante y dará un abanico de opciones para su desarrollo. Por tanto, su estudio es totalmente indispensable para el abogado y el estudiante, pues ahora un proceso argumentativo lo encuentras desde la promulgación de una ley, la resolución de sentencias, incluso en las demandas que presentarán los abogados litigantes.
En dicho sentido, la argumentación jurídica se ha transformado en una necesidad imperante en el estudio del derecho, pues al ser un mecanismo de estructuras que nos permite por medio de las razones dar validez a postulado o proposición, su utilización o adecuación al ejercicio del derecho es trascendental, ya que en esta es una actividad enmarcada en dar motivos sobre un hecho en concreto. Quiere decir, al dar razones, nos referimos a aceptar o no una tesis. Esto, dos esquemas, tiene un grado de complejidad y según el caso su estructura será más y más amplia. En otras palabras, la argumentación será un proceso especializado, una actividad lingüística que con el conocimiento bien planteado del argumento nos dará una razón. Ahora bien, existen distintos tipos de argumentación. Estos son argumentación jurídica y enfoque lógico, silogismo jurídico y argumentación lingüística. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.